traerles una enseñanza, un tema, una reflexión que le he titulado Dios castiga o Dios disciplina y también castiga. Ese es el título. Dios disciplina y también castiga. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Hay una similitud, pero también hay una diferencia entre cuando hay disciplina y cuando hay castigo. Y eso es lo que vamos a estudiar a través de este tema en esta media hora que tenemos con la ayuda del Señor. Quiero orar antes de entrar a la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por darme la oportunidad de hoy salir al aire a través de la plataforma de Facebook y predicar tu palabra. Ruego y pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome mi vida primeramente, Señor, y la uses como un instrumento para bendecir a toda la iglesia que se haya de conectar a través de esta plataforma. Como también te pido, Dios mío, que bendigas a cada hermano que esté en sintonía, que pueda tu palabra llegar a sus vidas, sus corazones y ser de edificación para todos ellos. Que el Espíritu Santo, tu Espíritu Dios, lleve la palabra a donde esté la necesidad, a donde haya Dios la confusión, y ella como luz disipe toda oscuridad o tiniebla de confusión. En el nombre de Jesucristo, a quien doy la gloria y la honra. Amén, amén, bendito sea el nombre del Señor. Glorificamos el nombre de Cristo, bendecimos al Señor. Bien, entonces vamos a leer en la carta que se escribió a los hebreos, capítulo 12. Capítulo 12 de la carta a los hebreos. Verso 7, hay algunos versículos que luego los iremos leyendo, pero solo voy a leer ahí en ese solo versículo. Dice, perdón, 7 y 8, versos 7 y 8 de Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esa parte me interesa mucho. Si no hay disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Quiero leer otra cita con respecto al mismo punto. Y se encuentra en Proverbios. Proverbios, capítulo 3. Dice versos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre a quien como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Gloria a Dios. Como dije entonces, Dios disciplina, pero también castiga. Y precisamente hemos leído dos versículos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En ambos pasajes se habla de Dios como Padre y se refiere acerca del acto de Dios castigar o disciplinar. Hebreos, por ejemplo, usa la frase o la expresión disciplina, mientras que en Proverbios Salomón usa el término castigo. En ambos casos son sinónimos, se refiere al mismo punto. Castigo, en el caso de Proverbios, se refiere o es sinónimo de disciplina. Pero hay una diferencia entre un castigo y una disciplina. Una diferencia en cuanto al propósito, en cuanto a la causa. Repito, una diferencia en cuanto a la causa y en cuanto al propósito. Porque cuando Dios castiga a alguien, puede haber una causa y puede haber un propósito. Y siempre tendrá una razón de ser. Dios nos castigará por capricho. Dios no castigará a propósito. Como tampoco disciplina por capricho ni disciplina a propósito. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios. La iglesia es hija de Dios. Todo aquel que ha llegado a los pies de Cristo, la palabra del Señor hace referencia que por cuanto nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos sido hechos, hemos sido constituidos hijos de Dios. De eso no hay duda. No todo el mundo es hijo de Dios. Dios creó a toda la creación, valga la redundancia, pero no todos son hijos de Dios.
la causa por la cual no todos somos hijos de Dios o no todos son hijos de Dios, se llama el pecado. El pecado hace separación, hace esa diferencia. El que es hijo de Dios es porque has recibido a Cristo. Dice en la palabra de Dios, a los que les recibieron, a los que fueron llamados por Jesucristo, Él les dio la potestad de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Mas a los que no le recibieron, a los que le han rechazado, a los que le niegan, estos son llamados hijos del diablo. El mismo Jesús se los dijo a los judíos, a los religiosos, a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces hay dos, hay una gran diferencia. Hay dos grupos. Un grupo es el que es hijo de Dios y otro grupo es el que es hijo del diablo. ¿Por qué unos son hijos de Dios y otros no lo son? Ya lo dije, la causa fundamental es que Jesucristo nos hizo por su sangre, por su sacrificio y porque hemos recibido a Jesucristo, hijos de Dios. A partir de allí, entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos un Padre que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Siempre se habla en la Biblia de que los padres aman a los hijos, los padres terrenales. El mismo Jesús colocó el ejemplo. Si nuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le aman, a los que son sus hijos? Entonces, allí encontramos que Dios ama a sus hijos. Y como los ama, los cuida. Como los ama, los guía. Como los ama, les provee todo lo que necesitan. Les ayuda en aquellas cosas que necesitan. Porque, como ya lo dije, nuestros padres terrenales hacen lo mismo, más nuestro Padre Celestial. Entonces, partimos de allí. Nuestro Dios ama a sus hijos. Tú eres hijo de Dios, hermano. Por lo tanto, ten la seguridad. No importa lo que el diablo y el mundo te pueda decir, Dios te ama. Él nos ama, como dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Pero también como Padre que nos ama, allí también la palabra nos dice que Él disciplina a su hijo. Y acá en Hebreo, donde leímos, dice en el verso número, bueno, vamos a leer desde el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces allí entendemos que Dios disciplina y también reprende. Y en esos casos dice que no debemos ni menospreciar ni debemos desmayar cuando Dios nos está disciplinando, nos está reprendiendo. Porque Dios, cuando lo hace, dice el verso que sigue: porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, en eso estamos viendo o se está evidenciando que Dios nos ama. Porque el padre al que ama, disciplina. O el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Entonces vemos que la disciplina no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios. Alguien dirá, pero ¿cómo puede ser algo así, una manifestación de amor? La palabra del Señor nos dice que Dios nos ama y por lo tanto, si nos ama, nos tiene que disciplinar. ¿Pero por qué viene la disciplina? ¿Por capricho? ¿Por gusto? No. La disciplina siempre será el resultado o por causa de algo que se haya cometido y que amerita disciplina. Dios disciplina porque hay que corregir. Dios disciplina porque hay que enderezar. Dios disciplina porque nos quiere ayudar a madurar, nos quiere ayudar a crecer, nos quiere ayudar a ser mejores creyentes. A Dios sea la gloria. Por eso viene la disciplina. ¿Y a qué se refiere la disciplina acá en la palabra de Dios? Porque nosotros, por ejemplo, en las iglesias tenemos a nuestros pastores que ellos disciplinan, y en ese caso la disciplina es una suspensión de actividades. Aquellos creyentes que son miembros activos de las iglesias y que cometen errores, fallas o algún pecado, Dios lo perdona, por supuesto. Dios es misericordioso. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Hay perdón en el cielo y tiene que haber perdón en la tierra. Así de sencillo. Si Dios perdona, tiene que perdonar el pastor, tiene que perdonar la iglesia,
tiene que perdonar el cuerpo de líderes. Pero eso no excluye, eso no implica de que no va a haber disciplina. Tiene que haber disciplina. Y esa disciplina implica que tiene que separarse al creyente, al líder o a quien quiera que sea de toda clase de actividad en la cual participaba. Eso es la disciplina dentro de las iglesias. Se aparta al creyente de las actividades. Pero esa no es la disciplina que Dios aplica. Esa es la disciplina que se aplica dentro de las iglesias. Cuando Dios disciplina, va más allá de eso. Dios disciplina de diferentes formas. Dios disciplina a través de una situación difícil. Dios puede disciplinarte a través de una prueba, a través de una enfermedad, a través de una difamación, a través de una persecución. Dios puede hacer que se te cierren puertas. Dios puede hacer que personas que confiaban en ti ya no estén confiando más en ti. Dios puede cambiar, girar las cosas que antes estaban a tu favor y ahora se ponen en contra. ¿Pero por qué razón? Dios te está disciplinando. No es que te está castigando a gusto, no es que te está haciendo daño. Te está pasando por un proceso para que tú, por un lado, corrijas tu caminar, tu conducta, tu forma de ver las cosas, pero también lo más importante que tiene la disciplina, que haya arrepentimiento, pero también que haya humillación. Dios disciplina para que nos humillemos más, para que dejemos de lado nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra autodependencia y dependamos más de Dios. Entonces, la disciplina tiene como propósito pasarnos por un proceso en el que nosotros tengamos como último recurso quizás, aunque no debería ser el último recurso, debería ser el primero, buscar a Dios en medio de la situación difícil. Dios puede disciplinarte haciéndote llorar, pasándote por sufrimientos terribles, pero siempre ten en cuenta algo, amado hermano, que Dios no nos disciplinará más allá de aquello que podamos soportar. Él sabe, Él conoce bien hasta donde podemos resistir. Él te va a probar o te va a disciplinar hasta donde tú aguantes. Más allá no, porque Dios no te busca destruir, te busca fortalecer, te busca bendecir, te busca poner en alto, aleluya, pero necesita pasarte por un proceso de disciplina. Dios queda glorificado. Entonces, si soportáis la disciplina, es decir, si somos humildes, si no nos quejamos, si no blasfemamos, si no nos rebelamos, dice que entonces Dios nos tratará como a hijos. Pero si no soportamos la disciplina, entonces ahí viene otra parte donde dice, sois bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un bastardo era el término que se le daba a los hijos nacidos fuera de un matrimonio. Es decir, hijos ilegítimos, hijos que no se les daba el apellido porque eran nacidos como resultado de un adulterio o de una fornicación. Eso es el término que se le daba, ya no se le da a los hijos bastardos. Y por ejemplo, esos hijos bastardos no entraban dentro de la herencia. Cuando aquellos padres tenían hijos por allí diversos, repartidos entre varias mujeres, solamente se consideraban como legítimos para heredar, para ser beneficiarios de los bienes que dejaba el padre, aquellos que tuvieran solamente el apellido del padre. Es decir, esos eran los hijos legales, los demás quedaban fuera como bastardos. Hoy en día las leyes han cambiado y ya se tiene como hijo legítimo a todo aquel que se tenga dentro o fuera del matrimonio. Solo basta que se pruebe que era hijo de la persona. Entonces, pero los tiempos han cambiado, por supuesto, pero aquí el Señor utiliza esa terminología para referirse a los que no son hijos legítimos, los que no se someten a la disciplina, los que no reciben la disciplina con humildad, los que no aceptan que Dios los está disciplinando porque hay razón, no porque hay capricho. Estos para Dios son bastardos, no tienen derecho a nada, quedan fuera de todo beneficio, de toda herencia divina, porque si hay algo que debe tener un hijo de Dios es aceptar la disciplina de su padre, porque quien no acepta la disciplina de su padre está rechazando o desconociendo a su padre. Alabado sea Dios. Y Dios entonces así no puede repartir herencia contra alguien o a favor de alguien que no le reconozca.
Así es sencillo, hermano. Si tú no reconoces a Dios, Dios no te reconoce a ti. Si tú niegas a Dios como tu padre, Dios te niega a ti como su hijo. Bendito sea el Señor. Entonces, lo mejor de todo eso es que debemos de aceptar la disciplina. Porque dice el verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Ellos, los padres terrenales, son estrictos muchas veces y nos disciplinaban. Pero a pesar de eso, los venerábamos, seguíamos amándolos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso y para que participemos de su santidad. Es decir, Dios nos disciplina para provecho y para que participemos de su santidad. Dios disciplina al que ama, ahí estamos claros. Dios disciplina a su Hijo para que éste se enderezca. A Dios sea la gloria. Sin embargo, amados hermanos, hay una diferencia cuando entonces estamos frente a un castigo que ya no tiene como propósito producir en nosotros una rectificación o una mejora espiritual, sino que ya viene como causa de un pecado o de una conducta en la que se requiere que se satisfaga la justicia divina. Dios castiga para satisfacer su justicia. Y en ese caso entonces ya tenemos que hablar de aquellos que no son hijos de Dios, quienes son hijos del otro, del diablo, que el Señor los reprenda. Encontramos en la Biblia muchos casos de Dios castigando a naciones, castigando a pueblos, castigando a gente rebelde por causa de que había que hacerlo porque Dios es justo. Cuando Dios deja sin castigo a alguien que ha cometido delitos, graves delitos, entonces pudiéramos pensar que Dios es injusto. Por eso Dios tiene que castigar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los ejemplos más claros, más evidentes, tenemos el caso de la tierra antediluviana, la generación de Noé. Cuando las escrituras nos hablan de esa generación, nos dice que era una generación sumamente malvada, sumamente contaminada, degradada, perversa, una generación que merecía ser castigada, pero el castigo era para satisfacer la justicia de Dios. Dios no es que quería hacerles daño a propósito, es que era indispensable porque era por causa de la justicia. Era un pueblo, una generación, una comunidad, como quiera llamarse, muy malvada, y por eso vemos que el juicio se derramó, el castigo de Dios, la ira de Dios se derramó y rayó, acabó, exterminó a toda esa generación, salvando, ya sabemos, a Noé y a su familia. Y lo mismo luego sucedió en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando vemos que la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios, no la disciplina, el castigo de Dios se derramó sobre esas ciudades vecinas, Sodoma y Gomorra, que eran muy semejantes en pecado, en inmundicia, en inmoralidad, donde había crímenes, donde había adulterio, donde había fornicación, robos, donde había toda clase de maldad, de perversidad y de maldad. Dios los castigó y los eliminó. Ese es el castigo divino. Alabado sea el Señor. Y en ese mismo aspecto encontramos también en el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, a una tribu, ¿sí? Como decirlo así, una tribu o a una familia, para llamarlo de esta manera, que son los hijos de Coré, cuando estos estaban en el desierto y se rebelaron contra Dios y no hubo en ellos ninguna inclinación al arrepentimiento. La escritura dice que Dios abrió el desierto, abrió la tierra en dos y se los tragó vivos. Ellos se fueron vivos al Seol, es decir, al infierno mismo. ¿Por qué razón? Porque había que hacerlo. Eran tan malvados que Dios no podía ya pasar por alto esa maldad. Eso se llama castigo, pero castigo justo, castigo necesario, pero justo. Dios es justo a la hora de castigar. Cuando una nación, cuando un país, cuando un lugar cae bajo el juicio de Dios y sucede alguna calamidad, una desgracia, sucede un terremoto, una inundación donde hay miles de muertos,
como ya ha habido en el pasado, como aquel tsunami que mató a más de 100,000 personas. Es decir, cuando hay terribles desastres de la naturaleza, esto no es otra cosa que el castigo de Dios. No es algo casual, no es algo que pudiéramos decir el efecto de la naturaleza. No, un castigo divino. ¿Por qué? Porque Dios es justo y tiene que castigar cuando se llevan a cabo estas desgracias como lo que ha sucedido en estos últimos meses con el virus, con el coronavirus o con el COVID-19. Eso no es otra cosa que el castigo divino. Eso no es un evento casual. Dios está castigando a los malvados, castigando a los incrédulos, castigando a los perversos, porque Dios es justo. A sus hijos los disciplina, pero a los malvados los castiga. Alabanzas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios para sus hijos los disciplina porque es amor, pero al impío lo castiga porque es justo. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, pero ¿será que Dios castiga a un hijo o Dios castiga a creyente? Puede pasar que sí. Puede ser que haya alguno que otro caso donde creyentes, miembros de las iglesias, miembros de los miembros del cuerpo de Cristo pueda recibir un castigo por causa de algo ya sumamente grave. Y en la Biblia encontramos ejemplos. Encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, encontramos el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran de la iglesia, eran creyentes, eran personas que estaban allí colaborando, que estaban allí participando de las actividades de la iglesia. Ellos ofrendaban, etcétera, pero ellos fueron castigados. Yo no sé si ellos están en el infierno, posiblemente sí lo están, lo más seguro que estén, porque no hubo tiempo para el arrepentimiento y no hay purgatorio, porque pudiéramos decir, no, es que después ellos se pueden redimir, pero no, es que no hay, después de que se muere no se puede redimir. Después que se parte de la tierra no hay oportunidad para el arrepentimiento, el purgatorio no existe. Entonces Ananías y Zafira murieron. ¿Murieron por qué? Porque hubo un acto de mentira, de engaño, de manipulación, de mala intención, un pecado calculado, premeditado. Es decir, no fue que ellos de repente en ese momento como último recurso mintieron para salir de un problema y después, bueno, se sintieron mal y se arrepintieron. No, es que ellos no fue que dijeron eso como último recurso. Es que ellos ya lo habían preparado, ya lo habían planificado, ya ellos estaban deliberadamente dispuestos a decir lo que dijeron. Ya tenían un guión escrito. Y cuando Pedro les pregunta, ¿ustedes han hecho esto? Y ellos dijeron, no, sí, así como tú dices, así fue. Entonces Pedro le dijo, pero ¿por qué mienten al Espíritu Santo? Tanto Ananías como Zafira, ambos murieron fulminantemente. Eso es un castigo. Un castigo que satisfizo la ira o el juicio de Dios. O la justicia de Dios, perdón. Y en consecuencia, posiblemente, muy posiblemente están en el infierno. Y también encontramos ejemplos donde el mismo apóstol Pablo tiene que en algunos casos referirse a varios creyentes con nombre muy específicamente. En un caso se refirió a un tal Himeneo, también se refirió a un tal Alejandro el calderero, se refirió a un tal Fileto, como creyentes que estaban siendo de un tropiezo muy grande dentro de la iglesia. Y Pablo refiriéndose de ellos dice, los he entregado a Satanás. O sepa el Señor pagarles conforme a sus obras. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Está diciendo que ellos deben ser castigados, merecen el juicio de Dios porque se han convertido en piedras de tropiezo, en instrumentos del diablo para impedir el crecimiento de la obra de Dios. Entonces hay casos donde sí Dios puede castigar a creyentes, los puede cortar. ¿Por qué? Porque son creyentes que se vuelven en piedras de tropiezo, se convierten en instrumentos del diablo y Dios los disciplina en primer lugar, pero como no aceptan la disciplina, entonces Dios los trata como a bastardos y los castiga. Y creyentes han muerto porque son rebeldes, contumaces, son atestados de toda maldad. Entonces, amados hermanos, no dejes, ten cuidado. Dios te ama y te disciplina por amor, pero si tú te conviertes en un bastardo, si tú dejas de obedecer a Dios y deliberadamente te vuelves en un malvado, en un calumniador, en un difamador, en un mentiroso, te vuelves en una piedra de tropiezo en la obra de Dios, tenlo por seguro
más que disciplinarte, Dios te va a castigar y eso puede implicar cortarte. A Dios sea la gloria. Dios puede volarte la cabeza por ser malvado. Sí lo puede hacer. Alguien dirá, pero es que Dios es amor. Es amor, pero también es justicia. No nos podemos olvidar de eso. La justicia y el amor hacen peso en la balanza para que haya equilibrio. Si Dios amara y no fuera justo, entonces pudiéramos decir que Dios es un blandengue, pudiéramos decir que Dios es un alcahuete, que Dios tolera las cosas injustas, pero no es así. Si Dios fuera solamente justicia y no amara, entonces pudiéramos estar frente a un Dios implacable, frente a un Dios que solamente castiga, frente a un Dios que hace que la gente tenga temor delante de él, pero que no tenga admiración. No, hermano mío, Dios es amor, pero también él castiga. Él es amor y él es fuego consumidor. Es amor para con sus hijos, pero es fuego consumidor para con los impíos. Dios disciplina a su pueblo, pero castiga con furia y enojo a los malvados. Y eso lo veremos en el Apocalipsis, lo veremos en la gran tribulación. Cuando Dios derrame su juicio sobre la tierra en la gran tribulación, allí ya no estará el pueblo de Dios. Allí ya no estará la iglesia de Dios. ¿Por qué no estará la iglesia de Dios? Porque a los hijos de Dios Él no los castigará. Él no castigará a los salvados. Él disciplina a los salvados, pero no los castiga. Él castigará a los malvados, porque la palabra de Dios también dice, hablando del apóstol Pablo, creo que en los Romanos, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Dios nos ama. Él te va a disciplinar, hermano, cuando tú te equivoques, pero no temas. Él lo va a hacer para levantarte, para bendecirte. Pero si tú eres testarudo, obstinado, deliberadamente vives pecando contra Dios, ten cuidado, no te extrañes que de un momento a otro venga sobre ti la mano de Jehová para castigarte, y eso sí es terrible. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga, sigamos para adelante, buscando y amando